Jaime Apedrapo, interesante conversar con Jaime Apedrapo Rojas. Él es director del Centro de Derecho Público y Sociedad de la Universidad San Sebastián y publicó, fíjense ustedes, un artículo, una columna de opinión, la verdad, en el diario La Tercera el pasado 2 de septiembre. Desde ese tiempo que había entrevistado a Jaime, no alcancé a dar a conocer la entrevista por falta de tiempo, ahora lo vamos a hacer. Bueno, y el 2 de septiembre el diario La Tercera dio a conocer esta columna, Jaime Apedrapo, que dice: ese es el nuevo estándar ético de la humanidad, desplazar a los palestinos, como lo están pensando los infanticidas criminales, el Estado genocida israelí con Estados Unidos, desplazar a palestinas y palestinos para crear un centro turístico y tecnológico en Gaza. Imagínense qué pasa con los seres humanos. Y me llamó la atención esta columna, llamamos a Jaime Apedrapo y dialogamos a propósito del nuevo estándar ético de la humanidad. Bienvenido a Palestina por Siempre, Jaime. Hola amigos de Palestina por Siempre, un abrazo César, un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, la columna me inspira un momento en que ya la demencia o la decadencia de los estados está llevando a hablar de un umbral diferente en materia de ética, unas posiciones que parecían inverosímiles hace algún tiempo atrás. Se hacían violaciones y crímenes internacionales, por cierto, era parte del paisaje permanente, uno tenía que mirar con detenimiento y observaba que los estados tenían esa voluntad, pero generalmente mentían, lo escondían, lo mantenían soterrado. Lo maquillaban. Y hoy día efectivamente ya se atreven sin pudor alguno a decirlo con toda franqueza y abiertamente que están dispuestos a hacer un centro turístico y tecnológico en Franja de Gaza, desplazando a toda su población, sabiendo que se violan todas las normas en la materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, el régimen fundamental sustantivo que se creó en la Carta de las Naciones Unidas, precisamente por las lecciones que tuvimos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, todo eso ya de un plumazo hoy día con una franqueza que incomoda mucho, pero la verdad es que franqueza al fin y al día están dispuestos a hacerlo hoy día en un marco en que no se respeta ninguna norma y se cambian las nociones de lo que es legítimo e ilegítimo, César, y ese es el contexto en el cual de alguna manera se inspira esta columna, que está además en el inicio del mes en que veremos la discusión en el seno de las Naciones Unidas, la Asamblea General, respecto del devenir de los palestinos. Pero Jaime, esta propuesta que hacen los estados imperialistas, partiendo por Estados Unidos, de instalar en Franja de Gaza, en Palestina ocupada, este centro turístico y tecnológico, y lo dicen sin ningún maquillaje, como hablábamos, no es que aparece, esto es producto de un proceso que se ha venido dando. ¿Cuál es ese proceso que permite que hoy día haya gente tan desfachatada que pueda plantear siquiera este tipo de cosas? Mira, yo creo que a la base de esto, y lo hemos conversado en el programa anterior, está la impunidad. Cuando tú le das poder absoluto a un ente para que consiga todos sus objetivos, ya sean políticos y sobre todo de trascendencia, con ciertas lógicas mesiánicas, de estar siendo protagonistas de la historia de un proceso, si tú quieres, alguno en la lectura y narrativa que tienen milenario, en donde se estaría consiguiendo cristalizar y crear un Estado palestino, un Estado israelí en las dimensiones que ellos señalan que se merece según lo que les muestra su Sagrada Escritura. Bueno, en ese contexto la impunidad ayuda mucho, porque a todos estos sueños demenciales que solamente traen guerra, solamente traen dolor, solamente traen mayores niveles de violencia, obviamente la impunidad que le ha brindado los aliados estratégicos que ven en Palestina un terreno en donde debe estar bajo el dominio control de Occidente por razones de carácter económicas, geopolíticas y demás, efectivamente van creando una suerte de monstruo que es capaz de observarse a sí mismo los actos que está llevando a cabo y que probablemente, si esto algún momento acaba, mirarán con retrospectiva a las futuras generaciones el horror que han causado en estos tiempos, César. Estamos dialogando con el doctor en Derecho Internacional, cientista político Jaime Apedrapo. Todo nació a propósito de una columna que yo leí de Jaime estos días en el diario La Tercera, que tú hablabas de los niveles éticos y morales que está teniendo la humanidad respecto a lo que ocurre precisamente en Palestina. Pero por otro lado, Jaime, alguien puede perfectamente decir, a ver, está destruida la Franja de Gaza.
en otro momento analizamos las razones. Está bien que la gente salga, ¿no es cierto?, para que reconstruyan la Franja de Gaza, y si les van a dar seguridades a la gente de que le van a dar un billete, que se vayan a vivir a tal parte, obviamente en cualquier parte van a estar mejor que en la Franja de Gaza. ¿Qué análisis merece eso? Mire, básicamente no entender las razones antropológicas de nuestra propia especie, del ser persona humana, lo que es memoria, lo que es identidad, lo que es razón de vida, lo que te trae tus recuerdos, tu sentido de pertenencia, lo que es justo, lo que es injusto. Finalmente este pragmatismo que de alguna manera tratan de señalarnos con argumentos en una suerte de escalera de oportunidades y riesgos que tiene tomar una medida de estas características, en donde por fin se podría amalgamar o terminar o superar un conflicto que lleva por décadas, es una mirada bastante miope, una forma de ir resolviendo los problemas o conflictos internacionales de una manera en que se imponen los poderosos y simplemente los que son más débiles se tienen que subordinar a los intereses de los más poderosos. Si esa es la nueva noción de justicia, obviamente que tú también tienes que comprender que esto es referencial. Muchos otros estados, potencias regionales o con aspiración a ser global, podrán entender que es un camino a seguir. Es decir, cualquier tipo de reivindicación de autonomía, cualquier tipo de reivindicación de cierta soberanía, cualquier tipo de disputa identitaria por razones plausibles, más plausibles o menos plausibles, se va a terminar resolviendo colocándole la bota militar encima. Y si ese es el padrón de conducta que comenzamos a legitimar, bueno, por cierto, hemos abandonado entonces nuestra tradición jurídica, que por cierto con avances y muchos retrocesos en la historia de la humanidad ha podido consignar ciertas normas en donde nos comprometimos a garantizar ciertos aspectos de la persona que la entendemos relacionada a su propia dignidad como ser humano. Un tema que te concierne muy directamente, tú eres profesor universitario. ¿Qué pasa con todos los universitarias de Palestina ocupada, particularmente de la Franja de Gaza, donde destruyeron todos los centros de estudio hoy día? Por ejemplo, para reanudar sus carreras, Jaime, ¿dónde tienen que hacerlo? Gente que hace 2 años tuvo que congelar sus estudios de cualquier formación. Mira, en eso la información todavía es vaga, pero sí uno tiene algo de aquella, y en el fondo ellos tienen una capacidad de resiliencia impresionante, porque son décadas luchando y reivindicando sus derechos y viviendo castigos colectivos y permanentemente asediados. Por tanto, manifiestan una resiliencia. Lo conversaba el otro día con una psiquiatra de estas materias, en donde ya están comenzando a surgir estudios. Hay distintas universidades en el mundo, y en Chile también ha llegado la preocupación de que quieren tratar de entender el por qué se genera esta capacidad de resiliencia de los palestinos, por qué los palestinos le echan abajo la infraestructura de todo, de sus centros de oración, de sus universidades, de sus escuelas, de sus hogares, totalmente. De sus centros de salud. De salud, por cierto, permanentemente, siendo una de las características más claves de acciones genocidas, cuando precisamente apunta a los hospitales y a los centros de atención médica. Bueno, en ese contexto los palestinos siguen queriendo vivir, siguen buscando profesionalizarse, y saben que en el conocimiento, saben que en las letras, saben que en el estudio está la única esperanza que ellos pueden ver en un futuro algo mejor de lo que les ha tocado vivir a sus abuelos, a sus padres, y ahora están viviendo en tiempo presente. Por cierto que la intensidad hoy día de la barbarie que están cometiendo sobre Franja de Gaza, por cierto, cuesta encontrarle parangón, aunque efectivamente, como señalé, tenemos registrado y documentado los distintos momentos en que se han ejercido masacres o castigos colectivos a Sabrachetila, y uno tiene en su memoria una serie de acontecimientos dolorosos del pueblo palestino, pero probablemente la intensidad actual es la que ha despertado gran parte del sistema internacional, de las movilizaciones que hemos observado, donde realmente hoy día hay más conocimiento e interés por informarse respecto a por qué hemos llegado a esto. Y efectivamente vuelve a surgir el tema de la impunidad y de alguna manera este proyecto sionista que no alberga espacio para la autodeterminación o espacio para el desarrollo de los propios palestinos, sino que les quieren arrebatar finalmente todo su territorio, y para eso siempre ha estado buscando argumentos para ir como Pac-Man comiéndose el territorio palestino y no dejar posibilidad de aquello, imponiéndose a través del poder, por cierto, económico y sin duda militar
en ese propósito, César. Hoy día la gente de a pie, la sociedad civil, está tomando el rol que debiera tener realmente unas Naciones Unidas con autoridad en el buen sentido me refiero. Sí, bueno, nosotros estamos inmersos en un contexto cultural, por cierto que nosotros miramos más bien lo que pasa en Occidente y a veces creemos que esa es como la situación del sistema mundial global. De alguna manera, en otros regímenes autocráticos, las posibilidades de expresión, las posibilidades de movilización respecto a la tragedia palestina o la propia información que les puede llegar a los ciudadanos, bueno, la verdad es que está muy mediada por las autoridades, digamos, o por la estructura de la organización política. Sin embargo, nosotros estamos insertos en la democracia y hemos visto la empatía, la solidaridad, las flotillas que están saliendo en busca de poder llegar con apoyo a los gazatíes. Pero lo que además quiero señalar, César, es que también muestra la decadencia de las democracias liberales. Yo ya sé que hace algún tiempo varios analistas, politólogos, intelectuales están hablando de esto, pero esto está acentuando la discusión. Es decir, la vigencia de las democracias, comillas, liberales, si tienen alguna razón de ser o fueron carcomidas por los intereses corporativos, que realmente, o sea, funciona tanto la representatividad, si vemos las movilizaciones que hay prácticamente en todas las universidades de Occidente respecto a lo que pasa en Franja de Gaza, a lo mejor no son una expresión mayoritaria de la ciudadanía de cada uno de los países democráticos, pero sin duda son actores relevantísimos para tener una opinión de Estado, pero no se condice la movilización de la sociedad que se organiza versus las posiciones que tienen los Estados. Las más decentes van en línea de declaraciones que hacen recordar la necesidad de mantenerse apegado a cierto derecho internacional. Pero si uno le da un doble clic incluso a esa acción, no hacen acciones concretas en contra de Israel. Israel hasta el día de hoy no tiene sanciones. Recién hoy día Europa está abriendo, y algunos estados en particular han propuesto algún nivel de sanciones, sea comercial, sea financiera, sea de alguno de esos tipos, pero no tiene sanciones. Se hizo recién la carrera ciclística en España, Israel estaba invitado con su equipo. No hay ninguna acción en concreta por parte de los estados. Quizás lo que más se ha podido avanzar de alguna manera por parte de países como el propio España y algunos otros que se han sumado a la necesidad de embargar las armas para que no continúe el genocidio, pero tímidamente y con mucha además denuncia que no habría que entrar a ver caso a caso, que señalan que tampoco se ha cumplido siquiera esa medida. Por tanto, aquí hay un tema que también está trasluciendo de alguna manera el declive de un régimen político que cada vez menos creíble, y si eso lo asociamos a la falta de libertad de expresión, porque yo invito a cualquier persona, ciudadano, que tenga la posibilidad de ir a Berlín o que tenga la posibilidad de ir a Inglaterra, se ponga con una pancarta en favor de Palestina para ver cómo le va con la policía respecto a que no sea por lo menos tal vez procesado o llevado a la justicia por razones de considerar lo que está haciendo manifestaciones prohibidas en la situación de odio o que se está transformando en un actor terrorista. Lo hemos visto hoy día por semanas en los distintos noticiarios europeos, y efectivamente habla de alguna manera de la desazón que hoy día vive y la inconsistencia que tienen hoy día las democracias liberales, que en algunas de ellas están comenzando a tomar ciertas tonalidades más proclives a gobiernos más bien de regímenes más bien autoritarios. Esos son los países desarrollados. Siempre hemos mirado de acá a Europa como lo máximo, y miran lo que está hoy día. Bueno, efectivamente, yo creo que esto es una reflexión bastante profunda. Me imagino que todo el mundo de la filosofía, la ciencia política, las facultades, las humanidades en general, están tratando de entender. Ahora, esto tampoco es tan nuevo en la historia. Hay procesos de descomposición, hay procesos hay contradicciones, y evidentemente, probablemente esto va a llegar a un fin. La pregunta es si todavía, cuando esta reflexión será válida para los palestinos cuando la hagamos realmente, o van a ser ellos el precio a pagar antes de poder darnos cuenta y de que hay que actuar en coherencia y con cosas concretas para frenar el genocidio en Palestina. Jaime Abedrabo, doctor en Derecho Internacional, conversa con nosotros en Palestina por Siempre, espacios de derechos humanos de la Radio Universidad de Chile, que se rige, es bueno reiterarlo siempre, por el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. Hoy día el Estado infanticida Israel es derechamente
un peligro para la paz mundial? Bueno, sin duda, sin duda. A ver, no es el único, digámoslo en esos términos, pero es una amenaza a la estabilidad y la paz mundial, sin duda. Está haciendo actos absolutamente reñidos con la prevención o la estabilidad del sistema internacional, está cometiendo crímenes internacionales, ya ni siquiera los intenta justificar para conseguir sus objetivos políticos y estratégicos. No es única vez en la historia, si uno conoce un poco la historia, ve cómo estas cosas se van repitiendo, pero lo cual no justifica ni un centímetro toda la política de Estado que está llevando prácticamente al exterminio de un pueblo. Ya es difícil calificarlo de otra manera. Uno con el tiempo le va cambiando la gradualidad a los conceptos. Al principio hablábamos de cierta castigo colectivo, después comenzamos a observar el concepto masacre. Hoy día ya con toda claridad, por muchos estudios, por muchos académicos, por las propias dictámenes de tribunales internacionales, estamos hablando de genocidio. Entonces, esto va escalando y pareciera que ya vamos normalizando y ya pareciera que a pesar de estar en ese eslabón, no hay capacidad alguna de sancionarlo con acciones concretas y contundentes que permitan un cambio de actitud por parte de Israel. Con motivo de los 80 años del término de la Segunda Guerra Mundial, más allá de la masacre que estamos viendo hoy día, y uno dice, ¿qué hemos aprendido? Se reunieron en China, distintas potencias mundiales, partiendo por India, la misma China, Rusia, etcétera, y plantean precisamente, hace algunas horas, algunos días nada más, un nuevo orden mundial. Me imagino que estás de acuerdo en eso. ¿Y qué tendría que tener ese nuevo orden mundial? Uno se pregunta. Mira, va con tendencia fuerte. De hecho, ya hay asuntos que complican muchísimo al actual orden, digamos, que está en este proceso de decadencia. Me refiero a que están buscando monedas alternativas al dólar. Es complejo ese tema y probablemente no será pronto, pero ya hay avance, hay mucha transacción a nivel mundial que prescinde del dólar. Y también por la cantidad si uno mira las poblaciones que alberga hoy día este BRIC, digamos que naciente orden mundial, por cierto, uno podría decir que es bastante mayor en número, tanto territorial como de población, al mundo que efectivamente pareciera ser heredero del orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero en ese contexto, el mundo que está emergiendo con mucha fuerza, es más distante de algunas cosas que pensábamos que eran muy propias de la defensa de la democracia. Desde la discusión entre los atenienses y los espartanos, con el tiempo, después Occidente ha pensado que es la flama de lo que son los derechos de la persona, de los derechos individuales, y que, por cierto, las potencias que hoy día emergen con mucha fuerza son más proclives a tener una mirada más bien colectiva de la sociedad, donde los derechos individuales están más supeditados a la visión mayoritaria de la sociedad, digámoslo así, donde también cabe señalar que el nuevo orden que estaría surgiendo supedita a la economía al poder político. Todos los elementos en sí mismos no son cartesianamente positivos o negativos, hay que analizar los efectos que eso tiene. Pareciera que en Occidente efectivamente ya el capital controla demasiado las decisiones a nivel político, la política se va diluyendo como conductor, y esto ya ha comenzado a ser un problema más o menos evidente desde el punto de vista de la globalización, y eso son alguna herencia de lo que ha significado la globalización financiera. Pero por otro lado, el mundo que viene a nacer, no sabemos si va a ser un escudo protector al individuo y a la persona en sí misma, o va a quedar más bien siendo un componente de ciertos proyectos políticos que pueden ser vistos como más bien la persona como un instrumento para conseguir ciertos objetivos. Por tanto, todavía es para ser muy halagüeño o muy alentador con este nuevo cambio, efectivamente viene un mundo que está también lleno de luces y sombras, pero por cierto, ya pareciera que Oriente ahora se va a comenzar a presentar como el posible futuro ordenador del sistema internacional. Jaime Abederá Borrojas, conversando en Palestina por Siempre. Una última consulta te quiero hacer en el 102.5 FM. Porque uno entiende que Estados Unidos es el aliado incondicional de la potencia genocida Israel, ¿no es cierto? Infanticida también hay que decirlo. A propósito, leí un artículo de la cantidad de niños, además de muertos y niñas, que están discapacitadas y discapacitados en Palestina, más 20 y tantos mil. Mira, una cosa horrorosa. Uno se pregunta, Jaime, ¿por qué nadie, más allá del veto de Estados Unidos, interviene de verdad? ¿Por qué no hay fuerzas internacionales protegiendo a la sociedad civil en Palestina ocupada en general y en particular en la Franja de Gaza? ¿Por qué ningún país da un pasito más allá que no sea la simple declaración
que se desvanece? Mire, yo ahí vuelvo a diferenciar. La sociedad civil está haciendo esfuerzos que en algún minuto se van a documentar bien y son realmente impresionantes. La cantidad de recursos, las movilizaciones que han habido, las cantidades de flotillas, la solidaridad en ese sentido hoy día y cada vez se hace más ancha. Digamos, hoy día mismo estamos observando cómo zarpan los navíos por el Mediterráneo rumbo hacia la Franja de Gaza, y ya sabemos que del otro lado está Israel ya señalando por algunas de sus autoridades que van a ser tildadas como acciones de carácter terroristas por parte de este grupo humanitario que van hacia allá con medicamentos, con alimentos, todas esas cosas que ofenden tanto a Israel. Bueno, esa es una mirada, pero las otras, la de los estados, la concomisancia que tienen de no perder espacio de influencia respecto a lo que son los intereses económicos. Aquí hay una razón muy relevante, a nivel de hipótesis, me atrevo a presentar, para comprender el racionamiento de los Estados-nación que finalmente mantienen como una suerte de dique de protección frente a Israel y los crímenes que comete. Básicamente por saber cómo voy a quedar con el avance de la tecnología de la inteligencia artificial, cómo voy a quedar con respecto a las inversiones o capacidad de captación de las finanzas internacionales, la capacidad de chantaje que tienen ciertas multinacionales o ciertas personas con enormes patrimonios que están detrás de la construcción del propio Estado, que la han alimentado, que en el fondo también tienen una gran injerencia en los medios de comunicación social en general o en las líneas principales de información a nivel global y particularmente en Occidente. Bueno, ellos de alguna manera tienen la capacidad hoy día de control en gran medida de los actores políticos en los distintos países más desarrollados o digamos del primer mundo o del norte del planeta, por cierto, muy particularmente tanto Estados Unidos como en Europa. Ellos son los que de alguna manera impiden que algún canciller, solamente con un canciller o un primer ministro, un presidente consiga hacer alguna declaración denunciando la violación a los derechos humanos o los crímenes internacionales que comete Israel, pero no permiten que haga una acción más en concreto. Probablemente la opción que se está barajando para salir relativamente un poco mejor parado ante la historia es que ahora en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas se va a reconocer por más países europeos, tanto Bélgica, Francia, también Canadá, por cierto, y probablemente Australia y algunos más que eran aliados incondicionales de Israel hasta hace poco, van a reconocer el Estado palestino. Pero, ¿qué va a significar eso? Van a reconocer primero, probablemente, y lo van a dejar muy afiatado a la Autoridad Nacional Palestina, que legitimidad tiene poco, van a reconocer que solamente el gobierno de Cisjordania, no van a reconocer a ninguna autoridad que represente a Franja de Gaza, y luego van a reconocer un Estado que en sí mismo ya no tiene espacio para nacer. Entonces, ¿van a hacer solo el reconocimiento o van a actuar en consecuencia y van a colocar tropas de operación de mantenimiento de la paz, van a colocar recursos para reconstruir Palestina, van a hablar de la necesidad de apoyar esta construcción del Estado palestino, van a unificar el territorio palestino? Bueno, ¿qué más van a hacer que ese acto simbólico que probablemente sea más bien con la última acción que le queda política para pasar a la historia como no tan responsable del genocidio que estamos viviendo hoy día en Palestina? Jaime, solo agradecer el tremendo conocimiento que nos has entregado de tu tiempo al doctor en Derecho Internacional, cientista político Jaime Abedrabo. Gracias de verdad y bueno, esperamos un mejor futuro. No tengo otra palabra porque la vergüenza como humanidad que estamos viviendo a propósito de lo que hace Israel con su aliado Estados Unidos y muchos europeos es muy dolorosa. Un abrazo grande para ti, Jaime. Un abrazo, César. Hasta siempre.